Buenos días, hermanos. Dios les bendiga y gracias por acompañarnos en este momento. Primero que nada quisiera expresar reconocimientos y gratitud para todo el equipo de Clear que ha trabajado pues para que estuviera bonita esta feria. La idea fue de Lester y ha sido un poquito un experimento para hacer nuestra propia feria de libros, ¿verdad? Pero todos, Jenny, los otros muchachos a través de las redes y aquí trabajando también para que tuviéramos el tiempo de café, el desayuno, Eddie en la promoción entre todos. Así que muchas gracias para mi equipo de Clear. También queremos expresar los agradecimientos con los hermanos de Bari Callado. Se arriesgaron a venir. Lamentamos no haber tenido más personas que acudieran. Sin embargo, muchas gracias por haber tenido a bien a venir y gracias por sus esfuerzos en lo mismo, en publicación de materiales bíblicos. También por Alan, ¿dónde está Alan? Gracias también, y Sociedades Bíblicas, ¿verdad? Muchas gracias por acompañarnos. Dios les bendiga. Damos las gracias a Dios por SECRE. Aquí tenemos nuestra directora de SECRE, que también nosotros compartimos el edificio y estamos agradecidos con la asociación y con la administración de SECRE que nos facilita las instalaciones donde estamos en este momento. Me corresponde hablar sobre publicaciones, algunos de los teólogos que estamos publicando, algunos muy recién. Y me gustaría hablar sobre el proyecto general de publicación en cuanto a los criterios para nuestras traducciones, porque los libros que voy a presentar hoy, todos son traducciones. Nosotros publicamos autores originales, autores latinos, pero en este caso son teólogos, todos muertos, estos de que voy a hablar, y un poco de los criterios por qué hemos escogido a estos teólogos. En primer lugar, debemos reconocer que Clear representa el cristianismo histórico. Nos suscribimos a los credos históricos ecuménicos, el credo apostólico, el credo niceno, el credo de Atanasio. Y en particular, Clear, la confraternidad latinoamericana de iglesias reformadas, Clear representa esa rama del protestantismo que se llama reformada o presbiteriana. De modo que nuestras publicaciones conscientemente promueven una teología acorde con la teología reformada, en tanto que se ajuste al cristianismo histórico. En segundo lugar, sabemos que nuestro continente carece de materiales teológicos y bíblicos. A pesar de que tienen siglos de trabajar en América Latina algunas misiones, muchas o la mayoría han sido negligentes. Ahora, últimamente, algunos publican libros, pero como negocio, intentando lucrar. Ahora, como negocio, material bíblico serio, no es buen negocio. Los que quieren lucrar deberían publicar cosas, pues que apelen, ¿verdad? Que muchas veces no son tan centrados en la palabra de Dios, o, como ha pasado con muchos, quiebran. Han quebrado los que intentan hacer negocio de libros y de teología. Específicamente en América Latina carecemos de materiales que ayuden a exponer la palabra de Dios. Háblese de comentarios. Háblese de herramientas de exposición e interpretación. Abundan libros sobre temas, pero faltan herramientas. Específicamente, carecemos de libros sobre cosmovisión bíblica.
Y falta una cosmovisión bíblica en muchísimas iglesias evangélicas. Específicamente carecemos de guías sobre cómo predicar a Cristo, el centro del evangelio, de toda la Biblia, incluyendo el Antiguo Testamento. De manera que uno de los principales enfoques de CLIR es ayudar a corregir estos faltantes. En tercer lugar, los que formamos CLIR tenemos un gran respeto por la obra de Dios en la historia. Llevamos 2 milenios. El Espíritu Santo no se durmió. Llevamos un gran respeto por la obra de Dios en las vidas de los siervos que Dios ha levantado del pasado. El Evangelio no se inventó ayer y creemos que hay muchos importantes teólogos del pasado que nos pueden instruir. Hay un versiculito que no le damos mucho énfasis muchas veces, pero yo creo que debe formar parte de la mística de un cristiano responsable. En Hebreos 13:7, el autor le insta a la iglesia: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Estos pastores ya no estaban con la congregación. Posiblemente habían matado a algunos por su fe, o se habían ido, o se habían muerto, no sabemos. Pero el autor dice: considere la vida, la conducta de sus pastores, imitad su fe. Por lo general, me gusta la Reina Valera, pero tengo que discrepar en este versículo, porque el término no es pastores. Realmente el autor usa un participio, y sabemos que en griego participios pueden servir de sustantivos, pero la Biblia de las Américas traduce mejor: acordaos de vuestros guías, porque realmente ese es el verbo que se utiliza. Los guías que fueron adelante, sin duda eran los pastores, ¿verdad? Sin duda eran los líderes que habían plantado la iglesia, habían levantado la iglesia, pero el término no dice pastores, el término dice los que guiaron. Ahora, estamos convencidos que tanto para la iglesia de los hebreos en el primer siglo, así como durante todos los siglos de la historia, Dios ha dejado guías. No debemos ignorarlos. Existe un terrible antihistoricismo, ahistoricismo hoy en día que ha hecho demasiado daño en la iglesia del Señor. CLIR quiere rectificar eso. De manera que CLIR se dedica a las publicaciones tanto de autores actuales como traducción de autores del pasado. Y creo que fue John Piper que dijo que un autor debe estar muerto mínimo 100 años. No sé si fue Piper quien dijo eso. Mínimo 100 años para ver si realmente perdura su teología. Y estos llevan, bueno, no todos 100 años, pero casi. Entonces, bien. Benjamin Breckinridge Warfield, conocido más fácilmente como B.B. Warfield, que es más fácil que decir Benjamin Breckinridge Warfield. Nace y ese es el libro que publicamos de él, Obras Escogidas de Warfield. Él nace en 1851 y muere en 1921. Viene de una familia de buena posición social. Un tío de Warfield fue vicepresidente de Estados Unidos y también general en el Ejército Confederado del Sur. Varios familiares, por ejemplo su abuelo, varios fueron pastores presbiterianos. Así que crece en clase media de Estados Unidos, familia culta, familia involucrada en la sociedad y de la línea presbiteriana. Él estudió en Princeton, en la universidad, estudió matemáticas y ciencias, pero sintió un llamado al pastorado y se graduó del seminario Princeton en 1876. Después estudió en Alemania bajo el gran teólogo Franz Delitzsch y sin duda adquirió su amor
por el panorama de las escrituras de Delitzsch. Los que conocen ese nombre saben que ha escrito libros y comentarios, y apreciaba Delitzsch la obra de Dios, la obra panorámica en la palabra de Dios. Las controversias en Princeton y en la iglesia presbiteriana se hacían más y más fuertes. Me brinqué una hoja aquí. Warfield vuelve a Estados Unidos y después de pastoreó fue invitado a ir a Princeton y ocupar la cátedra Charles Hodge. Esto fue en el año 1881. Ahora, las controversias en Princeton ya habían empezado entre el liberalismo, los que cuestionaban la autoridad, la inspiración y la infalibilidad de la palabra, y los que se suscribían a la fe histórica. A Warfield le conocieron poco a poco como el león de Princeton, en parte por su barba, porque era grande, una barba que le parecía un león, pero sobre todo por su tenacidad en defender la veracidad de la Biblia. Tenía una mente filosísima, tenía las herramientas fuertes en griego, historia y filosofía, y refutaba el creciente liberalismo por un lado y el perfeccionismo de Finney por otro lado. Sus escritos gozan de lucidez y claridad de expresión admirables. Él hizo obras bastantes, ¿verdad? Solo mencionó algunos. Tertuliano, muy bueno. Agustín, la Asamblea de Westminster, escribió contra el perfeccionismo, escribió sobre la persona y obra de Cristo. Me gustaría traducir un día su libro El Señor de Gloria, sobre Jesucristo y su obra, además de centenares de artículos y obras teológicas como la publicada por Clear, El Plan de Salvación. ¿Por qué debemos leer Warfield? Si usted lee Warfield, estará siendo enseñado por un cristiano a la vez humilde, se palpa su humildad, su sumisión al Señor, pero de un cristiano seguro del fundamento de su fe, las Sagradas Escrituras. Warfield te va a proveer todo un arsenal lingüístico y teológico en favor de la sana interpretación y la defensa de la fe. A pesar de que ha pasado más de un siglo, sus obras siguen siendo muy atinadas, ya que presentan un modelo de interpretación bíblica tan lúcida, tan profunda, que da gusto al lector amante de la palabra inspirada de Dios. J. Gresham Machen. Publicamos estos dos libros por Machen, Cristianismo y Liberalismo, y ¿qué es la fe? Machen nace en 1881 y muere en 1937. Su padre era episcopal y su madre presbiteriana. Fue su madre que le enseñó el Catecismo Menor de Westminster de temprana edad, lo cual sin duda marcó toda su vida. Tenemos el testimonio de varias madres influyentes en hijos que llegaron a servir la iglesia del Señor tremendamente. Charles y John Wesley son unos que atribuyen a su madre su preparación, y Machen fue otro. Asistió a escuelas privadas, la familia estaba bien acomodada. Él aprendió latín y griego de temprana edad, aprendió a tocar el piano, tenía un nivel de cultura bastante alto, y aunque no sintió un llamado al ministerio muy fuertemente, su vida es interesante, su comienzo, ¿verdad? Sin embargo, él estudió en el seminario Princeton, también estudió filosofía, no sabía en qué iba a trabajar. Él viajó a Alemania, al igual que Warfield, donde estudió con el teólogo liberal Wilhelm Hermann, un hombre
personalmente piadoso, un elocuente orador. Y Machen se encuentra con este gran teólogo, ¿verdad? Un hombre amable, piadoso, elocuente. Y Machen confiesa haber sido casi convencido por este hombre Hermann y por su teología, hasta que luego reflexionó y pudo comprender las implicaciones del liberalismo. Esta experiencia directa con los liberales lo capacitaría para comprender al fondo la esencia del liberalismo y luego poder combatirlo efectivamente hasta su muerte. Machen llega a ser uno de los voceros más poderosos y elocuentes en favor de la fe cristiana histórica contra el modernismo teológico. Machen entra a Princeton en 1901, donde se encuentra con Warfield, quien sin duda tuvo una gran influencia también sobre él. Machen dijo que Warfield era uno de los hombres más grandes que él había conocido. El énfasis de Warfield en la sana doctrina y el carácter sobrenatural de la salvación sería llevado adelante por Machen. Él ocupó el puesto de profesor asistente de griego. De hecho, existe en español su texto de enseñanza de griego y también de Nuevo Testamento. Durante la Primera Guerra Mundial, Machen sirvió en Francia como capellán, una obra que él continuó después de la guerra. Se quedó en Francia otro tiempo más, pero finalmente regresa a Princeton. Se había empeorado la controversia entre el liberalismo y la fe histórica cuando Machen ingresa y comienza Machen a escribir en contra de políticas y acciones de la iglesia presbiteriana a la cual él pertenecía, especialmente en contra de la práctica de enviar misioneros que no creían la Biblia y no promovían el evangelio. Hay un famoso intercambio entre Machen y Pearl Buck. Pearl Buck era esposa de un misionero en la China. Pearl Buck era sumamente liberal, escribía, era muy popular, regresaba a Estados Unidos y hablaba en muchos círculos. Y Pearl Buck dijo: los chinos no necesitan un cuento de un Mesías sangriento, crucificado en una cruz. Los chinos tienen civilización avanzada y ocupan un evangelio, un mensaje para personas cultas. Ella despreciaba la historia, lo que ella llama cuento, de un Cristo crucificado, chorreando sangre. En 1929, y Machen, es famoso el intercambio entre Machen y Pearl Buck. Para su crédito de Pearl Buck, ella, no como muchos liberales que ocultan lo que realmente creen, ella decía abiertamente. Y cuando la controversia se empeoró, ella renuncia. Termina divorciando de su marido. Yo creo que su marido no era liberal como ella. Ella termina divorciándose de su marido y se casa con el que publicaba el editor de sus libros. Bueno, eso es aparte. En 1929, Princeton nombró 2 profesores abiertamente liberales a la facultad. Y Machen sale de Princeton. Él reconoce que no hay vuelta atrás, no había voluntad, no había apoyo ni siquiera de los más conservadores en la propia denominación. Él tenía amigos más bíblicos y no apoyaron. Y Machen dice: aquí no va a haber futuro, y sale en 29 para fundar el seminario Westminster. Y Westminster llevaría adelante la visión del viejo Princeton, de unir el pensamiento profundo teológico actual con el aprecio y lealtad de la fe cristiana histórica. Machen traería a Westminster nombres que hoy siguen siendo grandes
como John Murray, Cornelio Van Til, R.B. Kuiper, Ned Stonehouse y otros. En 1933, Machen, siendo consecuente con su preocupación, él funda una junta misionera independiente que enviaría misioneros que realmente predicaban el Evangelio. Los políticos y burócratas de su denominación, que ya lo odiaban, encontraron el posible motivo de echarlo y declararon ilegal su junta de misioneros y lo depusieron, lo echaron de la denominación. Entonces Machen, afuera de su iglesia, junto con otros, comienza lo que es hoy la OPC, la Orthodox Presbyterian Church, que es una iglesia presbiteriana medianita que sigue bien hasta hoy. Machen tiene muchísimos artículos sobre muchos temas. Era un hombre amplio, de visión amplia. Escribe sobre teología, pero también la educación cristiana y la política. Tiene obras sumamente importantes sobre el nacimiento virginal de Cristo, la religión de Pablo, que son respuestas a la teología liberal desde el enfoque bíblico. Y estos dos libros que publica, Cristianismo y Liberalismo y qué es la fe. Lo valioso de estos libros es que presentan de una forma lúcida, puntual y contextualizado el lado positivo de la enseñanza bíblica y luego refuta las mentiras ofrecidas en contra. Así que le da vuelta completamente a la joya del Evangelio. Me encanta, Machen es uno de mis autores favoritos. Aunque uno no estuviera en combate con el liberalismo, ¿verdad? Porque no todos en todo contexto, aunque siempre está latente, no crea, pero tal vez no ruge, pero aunque no estuviera en combate abierto con el liberalismo, estos libros ayudan mucho a comprender la naturaleza verdadera del Evangelio y se los recomiendo. Muere a los 58 años. Hace viaje a North Dakota en medio del invierno en tren. No creo que hubiera muy buena calefacción en 1937. Y le entra una neumonía y muere. Sus últimas palabras, tendría que ser un teólogo. Sus últimas palabras fueron: gracias a Dios por la obediencia activa de Jesucristo. Se está refiriendo a la justificación de Cristo, los méritos de Cristo imputados, lo que Cristo ganó por su obediencia, no su muerte, sino su obediencia también, y imputadas, ¿verdad? Los méritos de Cristo imputados. Sus últimas palabras muriendo dice: gracias a Dios por la obediencia activa, porque sé por esa obediencia me presentaré ante de Dios ahorita, ¿verdad? Y muere. Porque leer Machen, una vez más, estará usted aprendiendo de un pastor, así como nos manda Hebreos. Usted estará aprendiendo de un pastor con experiencia vasta, tanto en Europa como Estados Unidos. De forma personal y por lectura, Machen conocía la historia de la iglesia, la historia de la doctrina, conocía las escrituras en su idioma original, especialmente el griego, y conocía personalmente a los promotores y detractores actuales de la fe cristiana histórica. Esta amplitud de conocimiento hace que Machen sea un maestro de mucha confianza, de criterio puntual, pero a la vez escribe con corazón de pastor, no con términos demasiado elevados, sino de manera muy entendible. Se los recomiendo. Quiero mencionar brevemente Henry Van Til, el concepto calvinista de la cultura. Henry Van Til nace en 1906 y muere en 1961. Nace en el estado de Indiana, fue preparado en la Universidad Calvin en Westminster, Seminario Westminster, y la Universidad Libre de Ámsterdam. Esa fue una época, él se
se cría y es producido en una época en que la Iglesia Cristiana Reformada de Estados Unidos sacaba poderosos líderes. Ya no se puede decir eso de esa denominación, lamentablemente. Pero él junto con otros surgieron profundos pensadores, bien acertados en su enfoque teológico. Él fue profesor en el seminario Calvino, donde murió en su oficina repentinamente a la edad de solo 55 años. Lo encontraron muerto, le dio un paro cardíaco en su oficina o algo le pasó y así murió con las botas puestas, ¿verdad? En su oficina, en el seminario. Van Til colaboró en varias organizaciones teológicas, fue conocido como orador animado, luchador entusiástico por la honra de Jesucristo. Su magnum opus fue el concepto calvinista de la cultura que nuestro hermano Donald Herrera ha traducido. No es tan fácil de traducir esto, no es un libro muy fácil porque se trata de filosofía, se trata de armonizar el enfoque bíblico con la sociedad, no es de muy fácil traducción y lectura, sin embargo es sólido y resume el lema de su vida. Cuando muere, un comentarista sobre él dijo de Van Til: la carga de su vida en su predicación, su enseñanza y sus escritos fue reconocer a Cristo crucificado y resucitado en todas las relaciones de la vida. Qué hermoso epitafio. Reconocer su carga de vida era reconocer al Cristo, al Señor, tanto pues en todas las relaciones de la vida. ¿Por qué debe leer Van Til? Porque promueve a Jesucristo en todas las relaciones de la vida. Gerhardus Voss. Este es un libro nuevito para nosotros, es caliente todavía, está apenas saliendo de la imprenta. Voss nace en 1862 y muere en el 1949. Nace en Heerenveen, Friesland, no sé cómo pronunciarlo, en Holanda. Su padre era pastor holandés, reformado. A los 19 años, su padre acepta un llamado a pastorear una iglesia holandesa en Grand Rapids, Michigan, y su familia se muda. Voss comienza su educación en el seminario Calvin, que estaba apenas iniciando en estos años, en la Iglesia Cristiana Reformada, y estudia también en Princeton y finaliza su educación en Estrasburgo, Alemania, donde saca su doctorado en estudios arameos, cultura y lenguas arameas. Bavinck y Kuyper intentaron convencerlo quedarse en Holanda en la Universidad Libre de Ámsterdam, pero él decide regresar a Estados Unidos. En 1888, Voss se une a la facultad del seminario en Calvin, y en 92 se pasa al seminario de Princeton para ocupar el puesto por primera vez en Princeton de teología bíblica. Ahora, esta es una rama que se estaba en desarrollo, que una vez más, como mencionamos acerca de Warfield y otros, aprecia el panorama del desarrollo de la obra de Dios en las Escrituras. Y Voss fue pionero. Se abre la cátedra de teología bíblica en Princeton por primera vez con Voss. En 1894, Voss se casa con Catherine Smith, quien fue autora de una Biblia también muy utilizada. Ella tiene una Biblia para niños. Ella muere en 1937. Tuvieron 3 hijos y una hija, y uno de sus hijos, J.G. Voss, nace en 1903 y muere en 1983. Él estudió en Princeton
y fue ordenado en la Iglesia Presbiteriana Reformada de Norteamérica y fue profesor en su seminario y en la Universidad Geneva. En Princeton, Voss enseñó a la par de Warfield y luego Machen. Escribió sus libros más conocidos, Escatología Paulina y Biblical Theology, que aún no está traducido, pero debería serlo. A pesar de su oposición al modernismo en Princeton, se quedó cuando sale Machen porque solo le faltaron 3 años para pensionarse y en 32 él se pensiona y se muda a California. Westminster se había formado en el 29. Su obra Reformed Dogmatics, Dogmática Reformada, de 5 tomos, fue escrita en holandés. No sé por qué, bueno, seguro porque era su primer idioma, ¿verdad? Y hasta recién fue traducida, 2013 a 2016, los 5 tomos que yo todavía no conozco, pero deben ser muy buenos. ¿Por qué leer Voss? Cuando toma en sus manos un escrito de Voss, usted se dará inmediatamente que está leyendo a un hombre con una perspectiva extensa de los escritos bíblicos, tanto en el sentido cultural histórico, porque eso fue su experticia, ¿verdad?, así como lingüístico y teológico. Voss fue un erudito sin par en su área. Y su área en particular fue saber entender e interpretar el progreso de la redención desde sus pequeños comienzos hasta la plenitud en Cristo. Y Voss siempre tiene en mente lo mismo, el comienzo y el desarrollo y el final, que es Jesucristo. Voss utiliza la imagen de una flor. El capullo no es la flor abierta, pero toda la esencia de la flor abierta sí está presente. Así Voss nos ayuda a poder apreciar lo esencial del plan redentor de Dios, aún en sus primeras etapas de desarrollo, así como saber distinguir y apreciar verdadero desarrollo. No todas las etapas son lo mismo. Hubo etapas de desarrollo. Entonces hay cosas esenciales, verdades esenciales desde el principio hasta el final, pero hay desarrollo en el gobierno de Dios y la promoción de esa obra. En la obra publicada por Clear, Voss orienta al lector hacia el futuro, a la luz de la obra completada de Cristo. Así que Voss hablará de escatología inaugurada, pero no completada. Cristo hizo a lo que venía. Él vino a cumplir, sin embargo no ha consumado finalmente su reino. Y este aspecto de la teología de Voss es muy importante para nuestro tiempo, ya que a través de la historia la Iglesia ha tendido en una de 2 direcciones problemáticas. O minimizamos la obra de Cristo y reducimos el reino de Dios a algo meramente personal, o caemos, por el otro lado, en un triunfalismo antibíblico. La obra de Voss traza con cuidado y con precisión la enseñanza del Nuevo Testamento sobre este tema de escatología. Finalmente, Herman Ridderbos, se me olvidó pedir los libros de Ridderbos, son 2 que publica Clear, La venida del reino, tomo 1 y tomo 2. Ridderbos fue holandés que nunca salió de Holanda, pues viajó fuera de Holanda, pero vivió y trabajó en Holanda. Nace también en Friesland como Voss. Su padre era pastor reformado, estudió en Kampen. Bueno, ahí tiene. Muchas gracias. Tomo 1, tomo 2 de Herman Ridderbos. Solamente sobre los evangelios, ¿verdad? Esto. Estudió en Kampen y también la Universidad Libre de Ámsterdam, pastoreó 8 años y luego ocupó un lugar en el seminario en Kampen donde sirvió 40 años toda su carrera. Siguió la línea de la teología bíblica, teología redentivo histórico,
que enfoca en el desarrollo del plan de salvación. La teología sistemática, si nosotros nos limitamos a la teología sistemática, puede caer en el error de aplanar la historia de salvación, de no tomar en cuenta desarrollo en el plan de Dios. La teología sistemática mal planteada buscaría solo textos de prueba para alguna doctrina. La teología bíblica, lo que estamos llamando teología bíblica, que no es un buen nombre porque toda teología debe ser bíblica, pero la teología redentivo-histórica es sensible al desarrollo. Por ejemplo, una teología estática. Vamos a dar un ejemplo que Ridderbos trata en su primer tomo. Una teología estática vería que Jesús manda a los apóstoles a sanar y hasta resucitar muertos. Entonces aquí tenemos un mandato del Señor: sane y resucite a los muertos. Además de eso, los apóstoles van y lo hacen, sanan y resucitan muertos. Aquí tenemos un ejemplo bíblico. No solamente un mandato, sino un ejemplo del mismo. Una teología no sensible al desarrollo del plan de Dios cierra la Biblia y procede a intentar hacer lo mismo. Lo que se ignoraría y lo que Ridderbos ilustra es que hay un movimiento en el ministerio de Cristo y los apóstoles. Los milagros de Cristo y los apóstoles, los que pertenecen específicamente al ministerio de Cristo y los apóstoles, se llaman señales. Es un término técnico que el Nuevo Testamento aplica a ciertos milagros de Cristo y los apóstoles. Y esas señales tenían la función de confirmar la persona y la obra de Jesucristo. Pero la iglesia no es llamada para siempre confirmar el mensaje con señales, porque las señales estaban ligadas a la revelación de Jesucristo en persona y luego de las escrituras que los apóstoles plasman y terminan con el Nuevo Testamento. De este modo, las señales no fueron la realidad, sino que fueron señales que señalaban hacia la revelación que hoy tenemos, porque Cristo no está presente personalmente con nosotros, pero el testimonio apostólico fue confirmado y señalado a través de una extensión de Cristo mismo que hacía las señales. Los apóstoles continúan, los apóstoles mientras tanto terminan la revelación de Dios y de ese modo las señales pueden cesar. Esta es la forma en que nos ayuda la teología bíblica, una de los ejemplos que Ridderbos trata en su libro. ¿Por qué leer Ridderbos? El lector de la Biblia, y especialmente el que expone la palabra a otros pastores, maestros de la Biblia, debe tener las herramientas necesarias para no sacar pasajes fuera de un contexto global de la Biblia. Es este enfoque global que Ridderbos representa y presenta, al igual que Voss, de Warfield y de los demás. Además, Ridderbos refuta los esfuerzos vanos de los modernistas de reducir a Cristo y su obra a lo meramente humano, y él exalta la divinidad y el señorío de Jesucristo. Concluyendo, Clear, nosotros del equipo Clear publica, y nosotros quisiéramos que todos conocieran y pudieran aprovechar por lo menos a estos autores y sus obras. Son bíblicos, son muy responsables, son profundos pero no inalcanzables para el lector común y corriente. Y como
he mencionado, cada uno exalta a Jesucristo, su persona y su obra revelada en las páginas de toda la Escritura. Soli Deo Gloria. Muchas gracias. Dios les bendiga.